vamos a empezar con el ejercicio 5.4-14, el cual nos plantea el siguiente circuito que consta de una fuente constante de voltaje de 40 volts y el voltaje que debemos de analizar tanto con una resistencia es este, ¿no? Es este par de nodos para el cual tenemos que encontrar su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton, además de obtener eh, esta resistencia R marcada, ¿no? Ya tenemos una corriente marcada. Lo que ocupamos obtener es el voltaje de Thevenin, que vendría siendo exactamente el mismo que el voltaje de AB, ¿no? Pues sí, de hecho. Ok. Bueno, no sería exactamente igual que el de AB, pero sería el equivalente al de AB, pero sin la resistencia, ¿no? Entonces simplemente tendríamos que... tendríamos que empezar a analizar, ¿no? Lo primero para obtener el voltaje de Thevenin, como ya lo había mencionado, es obtener el voltaje aquí, teniendo en cuenta que no esté la resistencia, ¿no? De esta forma. Tendríamos este voltaje, ¿no? Para ello, hay que obtener las corrientes presentes tanto en esta línea como en esta otra, por lo que nos conviene bastante simplificar el circuito. Tendríamos básicamente dos resistencias en serie aquí, ¿no? Entonces esta resistencia la simplificamos a una resistencia de 40 ohms. Y esta otra sería una resistencia de 50 ohms. Muy bien. Entonces simplemente para calcular la corriente vamos a señalar las corrientes. Muy bien. Tendremos una corriente en esta línea y tendremos una corriente en esta otra línea, ¿no? Ahora, para obtener esas corrientes es tan sencillo como usar la ley de Ohm, ya que comparten exactamente el mismo voltaje por estar en paralelo, ¿no? Tendremos que la corriente de esta línea, la resistencia de 40 ohms, sería el voltaje sobre la resistencia. Muy sencillo, ya que los dos son 40. Tendríamos básicamente que la corriente aquí es de 1 ampere. Por otra parte, aquí la corriente sería de 40 sobre 50. Entonces tendríamos básicamente que es de 4 tercios de ampere. Digo, de 4 quintos de ampere. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos dichas corrientes. Las vamos a volver a marcar aquí. Ok. Listo. Por lo tanto, ya que sabemos, podemos calcular los voltajes en cada resistencia, ¿no? Muy bien. Tendríamos, por ejemplo, que señalar esto. Creo que lo mejor es señalarlo por nodos para averiguar los voltajes. Tenemos, por ejemplo, aquí un nodo C y acá un nodo D, ¿no? Muy bien. Entonces, tendremos, por ejemplo, que el voltaje en D es de 0 y el voltaje en C es de 40, ¿no? Vamos a calcular entonces el voltaje en esta resistencia, obviamente por el sentido de la corriente, de esta forma, ¿no? Medida en esta dirección.
Igual para las otras resistencias. Muy bien. Entonces, procedemos. Aquí sería simplemente corriente por resistencia, o sea que serían 20 volts. Ujú. Ok, acá también serían otros 20 volts. Aquí serían, ok, serían 40 ohms por 4 quintos de amper. Entonces, sería, a ver, 40 por 4 quintos. Esto nos da 8, por lo tanto es 8 por 4. Y esto nos da 32 volts. Por otra parte, aquí simplemente sería 2 por 4, entonces estos son 8 volts. Muy bien. Ok. Entonces, ahora, para, para calcular el voltaje del Thevenin, tenemos que saber el voltaje en ambos nodos, ¿no? El voltaje puntual en el nodo A y el voltaje puntual en el nodo B. Tendríamos que la diferencia de voltaje que va de C a A va a ser igual a 20 volts, ¿no? Que ya los calculamos. Por lo tanto, el voltaje A va a ser igual al voltaje C menos 20. El voltaje C es de 40. Entonces tenemos básicamente que el voltaje A va a ser de 20 volts también. Ahora, el voltaje B va a ser igual a... Bueno, tendríamos que el voltaje C menos el voltaje B nos da 32 volts, ¿no? Entonces el voltaje B de forma similar a la va a ser igual a 32. No. Va a ser igual al voltaje C menos 32. Como el voltaje C es de 40, tendríamos básicamente que el voltaje B va a ser igual a 8 volts. Muy bien. Ahora, el voltaje de Thevenin al ir de A a B sería exactamente igual a BA menos BB, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que nuestro voltaje de Thevenin va a ser exactamente igual a 12 volts. Muy bien, de esta forma ya tendremos resuelto dicho voltaje. Perfecto. Ahora, para poder obtener la corriente de Thevenin, bueno, no la corriente en corto, vamos a suponer que este circuito en vez de tener una resistencia tiene un corto, como lo indica el propio nombre. Entonces, vamos a ver. Ok, tenemos que averiguar esta corriente, ¿no? Para ello, vamos a simplificar el circuito, ya que como podemos ver, estas resistencias están en paralelo, ya que de hecho no sería dos nodos, no serían A y B, sino sería un supernodo, o un solo nodo, de hecho, que sería el supernodo B, ¿no? Entonces, estas dos resistencias estarían en paralelo y esas dos resistencias estarían en paralelo.
Para sacar las resistencias tendríamos, por ejemplo, que la primera va a ser igual a 1/1/20 más 1/40. Esto son 2/40. Entonces tendríamos básicamente que esto va a ser igual a 40 entre 3. Creo que sí. Vamos a ver. 2, sí. Sí. Esto sería igual a 40 entre 3. Entonces tendríamos básicamente que esta resistencia sería de 40 sobre 3 ohms. 40 tercios de ohm. Muy bien. Perfecto. Ahora, para calcular la otra resistencia, esta sería igual a 1/20 más 1/10. Esto es 2/20. Por lo tanto, tendríamos que esto va a ser igual a 20/3 ohms. Ok. 20 tercios de ohm. Perfecto. Sí, ok. Entonces, ahora para calcular la corriente presente en esa zona del circuito, sería básicamente esta corriente. O bueno, vamos a señalarlo así, mejor, más sencillo, más despacio. Ok, sería esta corriente de aquí, que circula por ambas resistencias de que están en serie. Simplemente, por ley de Ohm, tendríamos que dicha corriente va a ser igual a la resistencia total, o sea, 40 tercios más 20 tercios, lo cual nos da 50 tercios, no, nos da 60 tercios, em, que son 20 ohms. Tendremos que esto, a ver, lo vamos a escribir aquí, sería 40 tercios más 20 tercios, nos da una resistencia equivalente de, ¿cuánto decíamos? 60 tercios, por lo tanto son 20 ohms. Esta resistencia son 20 ohms. Y calculando dicha corriente tendríamos que va a ser igual a 40 volts sobre 20 ohms, lo cual nos da 2 amperes. Perfecto. Entonces ya sabemos que aquí hay 2 amperes. Muy bien. Entonces ahora, bueno, también vamos a ponerlo acá por secas. Ok, ahí está. Entonces ahora vamos a calcular los voltajes en cada resistencia. Tendríamos, por ejemplo, que el voltaje aquí va a ser igual a 2 amperes por 40 tercios, ¿no? De ohm. Entonces tendremos básicamente que el voltaje en esta dirección va a ser de 80 tercios de volt. Sí, parece ser que sí. Por otra parte, este sería de 40 tercios de volts.
Perfecto, muy bien. Entonces tendríamos que el voltaje aquí va a ser de 80 tercios y aquí de 40 tercios. Entonces, en base a esto, podemos obtener las corrientes presentes en cada resistencia. Pero, por ejemplo, esta corriente esta otra, bueno, vamos a colocarla acá. Y esta otra, además de esta. Muy bien. Entonces, procedemos a calcular. Tendríamos que aquí la corriente sería de 80 tercios de volt sobre 20 ohms. Ujú. Tendremos básicamente que esto va a ser igual a 80 entre 60, que es igual a 8 entre 6, e igual a 4 tercios de ampere. Muy bien, entonces la corriente aquí va a ser de 4 tercios de ampere. Muy bien. Acá tendríamos lo mismo, pero en vez de sobre 20, sobre 40, cual nos da igual a 80 sobre 120. 8 sobre 12, dividimos entre 4, sería 2 sobre 2 tercios. Sí, aquí tendríamos entonces 2 tercios de ampere. Muy bien. Perfecto. Ahora, tomando en cuenta estos otros voltajes, tendríamos, por ejemplo, que aquí son 40 tercios sobre 20 ohms, ¿verdad? De corriente. Entonces, tendremos que hacer igual a 40 sobre 60, 4 entre 6, que si dividimos entre 2 nos da igual a 2 tercios, ¿no? Entonces, de la misma forma que aquí, tendríamos que esto nos da 2 tercios de ampere, ¿verdad? De forma que ahora simplemente sería sobre 10 para la otra línea. Sobre 10, 30, y esto es igual a 4 tercios. Igual que en esta otra línea. Lo cual, si analizamos detenidamente, es lógico por ley de Kirchhoff, ¿no? Pero ahorita lo vamos a comprobar numéricamente. Por ejemplo, por ley de Kirchhoff de corriente, tenemos que en este nodo tenemos una corriente de entrada que son estos 4 tercios y dos corrientes de salida. Entonces tenemos que ICO más 2 tercios, que también son de salida, tienen que ser igual a 4 tercios de ampere, ¿verdad? Entonces simplemente pasamos esto restando y obtenemos básicamente que ICO o corriente de corto va a ser igual a 2 tercios de ampere. Perfecto. De misma forma, para comprobar que todo esté correcto, podemos comprobarlo
Podemos comprobar la ley de Kirchhoff de voltaje en cada nodo. Por ejemplo, aquí tendríamos dos corrientes de entrada y una de salida. Tendríamos que la de salida de 4 tercios tiene que ser igual a la de entrada de corto más 2 tercios. La entrada de corto son 2 tercios. 2 tercios más 2 tercios nos da 4 tercios, ¿no? Y todo se mantiene correcto. Entonces, tendríamos que dicha corriente de corto es correcta. De todas formas, para verificar que todo se encuentre bien en el circuito, podemos verificar en estos dos nodos, ya para no tener dudas al respecto de que no haya algún problema, se haya cometido algún error. Tendríamos que la corriente de entrada de 2 amperes tiene que ser igual a 4 tercios de salida más los otros 2 tercios de salida, ¿no? Que sería exactamente el mismo análisis que aquí, pero al revés, ¿no? Considerando esto salida y esto entrada, pero es lo mismo, así que con demostrar uno, demostramos los dos. Tendremos entonces que esto nos da un total de 6 tercios, que es 2, entonces todo estaría correcto. Perfecto, entonces ya tendríamos tanto nuestra corriente de corto como nuestro voltaje de Thevenin. Entonces procedemos a ponerlos en los circuitos equivalentes. El voltaje de Thevenin es de 12 volts. Ok. Y la corriente de cuánto era, de 2 tercios de ampere. Muy bien. Entonces, vamos a ver que todo esté correcto. Parece ser que sí. Muy bien. Ok. Entonces, ahora para calcular la resistencia de Thevenin presente en ambos circuitos, simplemente dividimos el voltaje entre la corriente de corto, el voltaje de Thevenin entre la corriente de corto. Tendremos que va a ser igual a 2 entre 2 tercios, lo cual va a ser igual a 36 entre 2, que es igual a 18. Tendremos entonces que nuestra resistencia de Thevenin va a ser de 18 ohms, ¿verdad? Muy bien. Ahora ocupamos ya como último calcular lo que sería la resistencia R presente aquí. Para ello vamos a usar nuestro circuito de Thevenin que ya implementamos. Tendremos una resistencia de carga aquí, que es la resistencia R. Y tendríamos también una corriente que corre por esta resistencia y por ende por todo el circuito, ya que todo el circuito se encuentra en serie, ¿no? Iría en esta dirección, a ver. Muy bien. Entonces, vamos a suponer, bueno, no suponer, sino que están en serie estas dos resistencias, entonces la resistencia total es la suma de estas. En base a esto podemos usar ley de Ohm y tendríamos que la corriente, que es 0.25 o también se puede decir que es un cuarto, por la resistencia total, que son 18 ohms más R, va a ser igual al voltaje, que en este caso son 12 volts. De esta forma tenemos que
despejamos R y ya obtenemos básicamente la resistencia, ¿no? Tendremos entonces un cuarto por, bueno, 12 por 4, 48. Despejamos y tendríamos básicamente que la resistencia del circuito a analizar sería de 30 ohms. Resistencia igual a 30 ohms. Por lo que ya tendríamos completamente resuelto el ejercicio. Ok, sería todo. Gracias.